Vamos a seguir con nuestro segundo conferencista. Es un profesor de la maestría en ciencia de datos, un amigo de la casa, un profesor que nos colabora en diferentes temáticas en la maestría. Para mí es un gusto tener en este momento al doctor Iván Olier. El doctor Iván Olier dirige el Data Science Research Center en Liverpool John Moores University. Es una autoridad en inteligencia artificial aplicada al modelado del comportamiento humano de los sistemas complejos. El doctor Iván cuenta con más de 100 publicaciones en inteligencia artificial, aprendizaje automático, causal inference and digital twins. Su investigación impulsa el desarrollo de modelos predictivos robustos y sistemas de inteligencia artificial explicable orientado a la toma de decisiones. Lidera el programa de inteligencia artificial del proyecto europeo Aristóteles y es responsable metodológico del proyecto Target, consolidando su rol como arquitecto de soluciones científicas avanzadas a nivel internacional. El día de hoy nos acompaña con una charla titulada Towards AI-Driven Virtual Human Twins. Doctor Iván, es un gusto tenerte aquí con nosotros, profesor de la casa, de nuestras rockstar aquí de la maestría en ciencia de datos. Iván, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias, Wilmer, por la invitación y bueno, contar conmigo nuevamente. Para mí es un gusto, obviamente, bueno, poder compartir todas las cosas que estamos haciendo aquí con mi equipo y de alguna manera, pues, bueno, digamos, contribuir un poco o sentir al menos que estoy contribuyendo un poco a las cosas que estamos haciendo también allá en Colombia. ¿Mm? Muchísimas gracias, Iván. Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, entonces empiezo de una vez, ¿no? Entonces, como decía el profe Wilmer, eh, digamos, yo vengo trabajando con inteligencia artificial desde ya de hace unos cuantos años. Mi doctorado, que lo terminé hace unos 20 años o así, fue en inteligencia artificial, en un periodo donde, eh, digamos, cada vez que uno decía inteligencia artificial, pues, digamos, la gente, pues, siempre asumía que, no sé, que estaba trabajando con Terminators o con cosas por allá de ciencia ficción. Obviamente hoy en día estamos en una posición completamente diferente. O sea, digamos, hace 20 años cuando estaba haciendo el doctorado, recuerdo que hablábamos mucho del tema de llegar a esta inteligencia artificial general y los sistemas inteligentes, cómo podían, digamos, apoyar en muchas de nuestras situaciones de la vida cotidiana, en toma de decisiones, etcétera. Y obviamente hoy en día estamos en una situación diferente. Pareciera que, digamos, todos, de alguna u otra manera, tenemos que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha convertido hoy en día lo que en su momento hace unos 30 años atrás fue Internet, por ejemplo, que al principio también era una cosa de unos pocos y cómo comunicarse un computador con otro, pues era una cosa de un privilegio de unos cuantos que sabían cómo utilizar los diferentes comandos, etcétera. Para hoy en día, pues Internet pues simplemente es una cosa que todos utilizamos, es decir, no es una cosa, un privilegio de unos cuantos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la charla de hoy la voy a centrar en un trabajo, o sea, digamos como mi investigación, sobre todo en los últimos años, se ha ido orientando mucho a lo que es el desarrollo de gemelos digitales y específicamente gemelos digitales orientados a, a la salud y a modelamiento del cuerpo humano. Bien, entonces, eh, digamos, voy a entrar de una vez en materia. Entonces, es posible que el término de gemelo digital o digital twin ya lo hayan escuchado. El término digital twin fue realmente acuñado ya hace unos cuantos años. La industria, sobre todo la industria mecánica, de diseño mecánico, de procesos de manufactura, etcétera, ya digamos, venía trabajando este concepto desde hace ya un tiempo atrás. O sea, es un término que es digamos, de uso relativamente común,
en algunos sectores. Entonces, por ejemplo, digamos, la idea es que, o sea, el punto es que si voy a diseñar algo, voy a construir un sistema, digamos, un sistema mecánico. Entonces, la idea es poderlo tener, reproducir este sistema en el computador. Y en el computador pues puedo probar diferentes situaciones con este sistema, cómo responde, etcétera, ¿no? Pero eso digamos es una simulación, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a un gemelo digital es la idea de que esa información que yo obtengo con ese elemento que vive en un computador, pues lo transfiero al mundo real. Y este mundo real, pues miro cómo responde. O sea, tengo sensores que miden todas estas señales, las cuales pasan nuevamente y enriquecen este sistema virtual. Entonces, hay un bucle, ya, un ciclo que se completa entre el sistema real y el sistema que vive en el computador. O sea, uno se alimenta al otro. Entonces, digamos, en cierta medida, pues esto, porque alguna vez me preguntan ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una simulación y un sistema de gemelos digitales? Bueno, un gemelo digital es realmente una simulación, es simplemente que hay un ciclo cerrado, ¿no? Que se realimenta uno al otro. Bien, entonces, repito, esto es una cosa que seguramente, dependiendo de, en este momento, por ejemplo, si algunos de ustedes están en el sector donde estén trabajando, es posible que ya hubieran escuchado antes. Entonces, el tema es que desde hace unos años para acá se ha despertado el interés de desarrollar gemelos digitales en medicina, en salud. Entonces, claro, esto implica que gemelos digitales, pues, puede ser, por ejemplo, a nivel de un hospital, por ejemplo, o sea, que digamos esto encaja mucho sobre las cosas que ya se venían haciendo antes, pero también comenzó a surgir esta idea de hacer gemelos digitales que pudieran reproducir el cuerpo humano. Y esto, claro, se vuelve tremendamente atractivo, porque entonces de repente un médico, por ejemplo, si tiene una réplica de un paciente que vive en el computador, pues entonces el médico puede probar con esta réplica, por ejemplo, tratamientos, por ejemplo, si no está seguro, por ejemplo, con algún tipo de cirugía, por ejemplo, si se debe aplicar o no al paciente, puede mirar cómo responde su gemelo digital y dependiendo de esto, pues tomar decisiones, si se hace o no se hace, por ejemplo. Pero a la vez ese gemelo digital se va alimentando de este gemelo físico a través del tiempo, como va respondiendo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos este ciclo entre el mundo digital y el mundo real. Entonces esto nos lleva pues a temas de lo que, por ejemplo, se ha hablado ya mucho de medicina personalizada, temas como, digamos, no simplemente saber, por ejemplo, tener recomendaciones médicas que son, por ejemplo, a nivel de un grupo poblacional. Por ejemplo, cuando, digamos, todo el mundo sabe, por ejemplo, que, digamos, presión arterial, se incrementa el riesgo de presión arterial, digamos, por temas como la edad, hay una componente genética, el tipo de hábitos alimentarios que tenemos, etcétera. So, hay una serie de cosas que ya todo el mundo sabe que eso va a incrementar, por ejemplo, el riesgo de presión, de sufrir de presión arterial alta, por ejemplo. O, por ejemplo, el riesgo de tener un ataque cardíaco, un infarto, etcétera. Esas cosas se saben, pero, digamos, siempre hay como todo esto de, vale, hay un riesgo, pero no hay esa certeza realmente si eso pues me va a suceder a mí o no. Ya, esa es la parte que es personalizada. Esto mismo también, por ejemplo, en cáncer. O sea, hay tratamientos, por ejemplo, que sirven para unos, pero de pronto no sirven para otros, etcétera. Y así sucesivamente, pues la lista comienza a ser muy grande de por qué necesitamos medicina personalizada. Entonces, la idea de tener gemelos digitales en medicina es precisamente eso, es precisamente poder hablar de individuos en lugar de hablar en términos de grupos poblacionales. ¿No? Entonces, por ejemplo, han habido, por ejemplo, cosas que nosotros estamos trabajando en estos momentos es, por ejemplo, la influencia de la contaminación ambiental en individuos. Entonces, lo mismo, o sea, esto ya, o sea, se sabe mucho, por ejemplo, por poner el ejemplo de Bogotá, que desafortunadamente es una ciudad digamos, que tiene varios desafíos, por decirlo de una manera, desde el punto de vista
de contaminación ambiental, de ruido, etcétera, el tráfico. Entonces, pues todo el mundo sabe, por ejemplo, porque se mide, ¿no? Están los sensores que te miden por los niveles de partículas en el ambiente y cómo eso afecta a la salud. Pero lo que no, lo que queremos es, por ejemplo, saber cómo te afecta a un individuo, cómo te afecta a ti, por ejemplo. Entonces, que idealmente podemos tener un sistema que te diga, por ejemplo, de acuerdo a los niveles de contaminación ambiental en donde tú estás, teniendo en cuenta también, por ejemplo, donde tú vives, cómo son las cosas internamente también. Por ejemplo, el sistema te podría recomendar que no salgas al trabajo en este momento, sino que esperes, no sé, 20 minutos, porque en 20 minutos, por ejemplo, la ruta hacia tu trabajo, pues el tráfico va a cambiar de tal manera y todavía vas a llegar a tiempo para esa reunión que tienes a una determinada hora. O sea, esas son decisiones personalizadas, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que queremos hacer con todo esto de los gemelos digitales aplicados en salud. Ahora, el problema es que o sea, nosotros los humanos pues no somos, eh, por muy complejo que sea, por ejemplo, un carro de la Fórmula 1 o una planta de manufactura, pues nosotros pues definitivamente somos tremendamente muy complejos, es decir, tenemos un nivel de complejidad a diferentes niveles, es decir, es complejidad dada por nuestra genética, dada por los diferentes tejidos que son dinámicos, cambian con el tiempo, dependen de muchísimos factores. Entonces, el modelamiento de todos esos sistemas pues, se comienza a convertir en algo tremendamente complejo. Entonces, los gemelos digitales, por ejemplo, en la industria, como mencionaba anteriormente, tradicionalmente se modelan con ecuaciones que son explícitas. O sea, por ejemplo, utilizamos la física, o sea, por ejemplo, sistemas de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, cosas como, si estamos modelando fluidos, pues utilizamos mecánica de fluidos, si estamos utilizando deformación por ejemplo, sistemas mecánicos, pues utilizaremos cosas de dinámica, deformación de materiales, etcétera. Elementos finitos, estas cosas se utilizan mucho para la creación de estos gemelos digitales. Ahora, el problema es que cuando llevamos esto al cuerpo humano, aunque sí que se desarrollan y se siguen desarrollando, y nosotros trabajamos en esto también, que es desarrollar modelos explícitos, es decir, que tienen unas ecuaciones diferenciales, que miden, por ejemplo, la deformación de tejidos, la sangre, por ejemplo, se modela como un fluido, obviamente, y etcétera. Digamos, es obvio que no es suficiente, es decir, no vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales que puedan, por ejemplo, describir un cuerpo humano. Esto definitivamente no va a suceder. Entonces, esto nos lleva, pues, a que otras cosas, pues, tienen que ser utilizadas para esto. Bien, entonces, nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo con esta tecnología de gemelos digitales es que poder desarrollar herramientas que son de inteligencia artificial que son personalizadas. Entonces, en lugar de, por ejemplo, tradicionalmente cuando hacemos con inteligencia artificial, lo que hacemos es utilizamos datos, por ejemplo, datos reales, ¿no? De los cuales generamos un modelo, y este modelo, ¿no? Que es un modelo de inteligencia artificial o de machine learning, se utiliza para predecir algo. Entonces, eso se implementa pues, en una herramienta de inteligencia artificial, o una app, un software, y es utilizado. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que estos modelos de inteligencia artificial, en lugar de implementarlos sobre sistemas reales físicos, los implementamos, perdón, los implementamos sobre los modelos de los gemelos digitales. ¿Cuál es la ventaja de tener esto así? Bueno, la ventaja es que en los sistemas reales, pues tienes problemas de que los datos no están, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente necesitas crear un modelo de inteligencia artificial para predecir, no sé, por ejemplo, un tumor cerebral, necesitas imágenes, por ejemplo, de resonancia magnética, necesitas información genética, etcétera, etcétera. Pero si es un paciente real, pues ese modelo es posible que, por ejemplo, muchas de esas cosas no las tengas. O cuando las tengas es porque ya es muy tarde. Por ejemplo, ahí o sea, no vas a tener una imagen de resonancia magnética de un paciente cuando el paciente todavía no la necesita. Entonces, tiene que haber habido una decisión médica inicial que diga, este paciente posiblemente va a necesitar una imagen de resonancia magnética, la cual pues queda disponible para
O sea, obviamente para el tratamiento del paciente, pero también para poder crear modelos de inteligencia artificial. Ahora, si nosotros lo que tenemos ahora es un gemelo digital que vive en el computador, pues todos los datos que necesitamos están disponibles. O sea, un gemelo digital se vuelve un generador de datos, de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces, todos los problemas de pérdida de datos, etcétera, resolución, todo eso se pierde, ya no se necesitan. Esos problemas ya no están porque el gemelo digital provee todo lo que tú necesitas. Bien, esto nos lleva a que la, definitivamente todo esto que estamos trabajando, pues requieren algo más que estas ecuaciones físicas que mencionaba inicialmente. Es decir, para poder hacer todo esto, pues hacemos uso de la inteligencia artificial. Obviamente, eh, explicar qué es inteligencia artificial ya prácticamente es una cosa que ya no necesitamos hacer, pero, o sea, repito, es una cosa que ya es de conocimientos generales. Casi, casi se está volviendo hoy en día casi, casi como intentar explicar qué es Internet, ¿no? O sea, digamos, simplemente para enfatizar que la inteligencia artificial evidentemente es una cosa que ya lleva pues muchos años de desarrollo. Responde a esta idea de querer desarrollar cosas que reproducen lo que consideramos la inteligencia humana, ¿no? Entonces es como desarrollar cosas que nos reproducen a sí mismo. Entonces esto yo lo veo como un poco como lo decía un físico famoso en los años 70, Richard Feynman, que comentaba que si nosotros, para la mejor manera de poder entender algo es cuando podemos construirlo y reproducirlo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, desde ese punto de vista, yo veo la inteligencia artificial. Yo veo la inteligencia artificial como una manera de intentar entender por qué somos inteligentes nosotros como humanos. Entonces, para poder saber, para poder entender nuestra inteligencia, pues tenemos que tener la capacidad de poder construir una máquina que es inteligente y de la cual con eso puedo entender qué es lo que genera ser inteligente, ser conciencia, etcétera. Que nosotros hoy en día pues estamos en un punto muy bonito, por decirlo de una manera, donde le podemos preguntar a un sistema inteligente que se define a sí mismo. Parece una tontería, ¿no? Parece una cosa obvia que le podamos preguntar, por ejemplo, al Gemini de Google o ChatGPT o cualquiera de estos sistemas que me diga qué es inteligencia artificial y el sistema puede definirse, ¿no? O sea, parece obvio, pero para haber llegado ahí significó pues muchísimo trabajo. Bien, obviamente no, simplemente quiero enfatizar de que como estos sistemas de inteligencia artificial internamente al final están constituidos por unas arquitecturas que llamamos neuronas. Seguramente muchos de ustedes ya han trabajado con esto les es muy familiar. Habrán otros que de pronto no los conocen, pero simplemente para mencionar que al final lo que estamos desarrollando, todo empezó con una única neurona, que es una unidad de procesamiento muy sencilla, y que poco a poco lo hemos ido combinando en diferentes maneras hasta llegar a arquitecturas tremendamente complejas, que es lo que tenemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, con esto lo que hacemos es, me gusta mucho decirlo como que estamos jugando con Legos, ¿no? Que cada neurona es como un bloque de Lego. Cuando los conectamos en un solo bloque es muy sencillo, pero cuando los conectamos en diferentes maneras, pues comenzamos a poder resolver tareas tremendamente complejas, como por ejemplo esta que es una tarea ya muy antigua de tener una imagen y preguntarle cuántos caballos hay en la imagen. Pues entonces, combinando estos bloques de estas neuronas de diferentes maneras, pues podemos analizar la imagen, porque eso es lo que necesitaríamos, analizar la imagen, pero necesitamos también algo que nos analice el lenguaje hablado, ¿no? Entonces, o sea, el lenguaje humano, ¿no? Que entienda que es una pregunta y después poder responder y decir dos, ¿no? Pero al final del día, todos los sistemas, incluyendo las cosas tan más avanzadas como por ejemplo los GPTs, ¿no? Que por ejemplo como ChatGPT o Gemini, etcétera, se basan en esta misma arquitectura, ¿no? Lo único que simplemente es la manera como se combina. Bien, entonces esto pues ha abierto muchas oportunidades, por ejemplo, en medicina, como poder combinar datos multimodales que llamamos, o sea, es decir, cuando se va a tomar una decisión médica, no es solamente utilizar datos, por ejemplo, de los registros del paciente, ¿no? Sino laboratorio, etcétera, sino también, por ejemplo, poder utilizar electrocardiogramas, resonancia magnética, rayos X, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto lo combinamos y poder hacer nuevas predicciones. Bien, todo esto que estoy mencionando es para llegar a un punto en
cómo la inteligencia artificial la podemos utilizar para el desarrollo de estos gemelos digitales. Entonces, una arquitectura de todas las que hay por ahí disponibles es de bastante interés, que fue toda una revolución cuando se desarrolló. No es la única que existe hoy en día, pero en su momento fue bastante innovadora. Es la que se conocen como las redes adversarias generativas o Generative Adversarial Networks. Entonces, estas es una idea muy simple, o sea, de combinando neuronas, ¿no? Como las que veíamos, en donde la idea es que eh, aún tenemos vamos a llamarlo un discriminador. El discriminador lo que hace es tratar de diferenciar discernir si la entrada es real o es una cosa sintética, es una cosa generada por computador, ¿ya? Entonces, al principio él no sabe hacerlo, no sabe diferenciarlo, ¿ya? Se tiene que aprender. Pero además de eso, entonces tenemos una cosa que llamamos el generador, que lo que hace es, de manera aleatoria, genera datos, ¿ya? Que la idea es que con el tiempo puedan parecerse, puedan confundir al discriminador de si es real o no, ¿ya? Entonces, es un proceso es un proceso iterativo muy ingenioso, podría decirlo así, que por ejemplo, cuando el discriminador, si él, por ejemplo, le llega algo que es real y dice esto es real, se da cuenta que es correcto, dice, ah, bueno, voy aprendiendo cómo identificar cosas que son reales. Cada vez que le llega algo que es generado, entonces el discriminador va a decir, si se equivoca, entonces tiene que rectificar, se tiene que aprender, ¿no? Que por ahí no va la cosa, pero el generador entonces se da cuenta también y dice, ah, por aquí va, o sea, este tipo de cosas es lo que yo necesito generar para poder confundir al discriminador. Entonces, este es un proceso, una competencia que se forma entre el generador y el discriminador sobre muchas iteraciones y lo que sucede al final es que llega un momento en el cual el generador se vuelve tan poderoso, tan bueno en generar datos que confunde todo el tiempo al discriminador. El discriminador ya deja de diferenciar si algo es real o algo fue generado por computador, simplemente con este juego. Esto nos llevó, por ejemplo, a que todas estas, pues, imágenes, crear imágenes de personas que realmente pues, no existen. O sea, digamos, o sea, son muy realistas, pero realmente fueron generadas por computador. Y bueno, esto, como siempre comento, pues eso desafortunadamente fue creado por científicos de la computación. Y bueno, los científicos de computación pues estamos un poco tostados, entonces comenzamos a jugar con esto de diferentes maneras, como cambiar, por ejemplo, caballos a cebras, o por ejemplo cambiar estilos de, por ejemplo, de arte y cosas así. Entonces esto, digamos, bueno, un poco de juego con esto, pero se, también muchas aplicaciones que tuvieron impacto desde el principio comenzaron a hacerse, como por ejemplo cómo pasar de mapas a imágenes generadas por computador que lucen como imágenes satelitales o al revés, ¿no? Entonces, cosas así. Bueno, repito, ejemplos de esto hay muchos. Esto pues es ampliamente utilizado y, y esto es una cosa que ya podríamos decir que al día de hoy pues, ya está bastante madurado, ¿no? O sea, esto fue creado en 2016, simplemente de memoria. Trato de acordarme, pero digamos que esto ya se ha hecho mucho sobre esto. Simplemente un poco para mostrar las capacidades de esto. Entonces, claro, generación de datos sintéticos, pues, ¿por qué es una cosa que puede ser de interés? Pues, obviamente, por ejemplo, cuando estamos creando modelos de inteligencia artificial, uno de los problemas es tener, por ejemplo, el tamaño de los datos, que puede ser muy pequeño. Entonces, esto ya no es un problema porque, pues, te genera más datos. O sea, si no tienes suficientes datos, reales, pues te generas datos sintéticos que lucen como los reales y pues con eso incrementas el tamaño de tu muestra y mejoras tus modelos, ¿no? Entonces esto fue, digamos, una cosa que digamos, inmediatamente solucionó el problema del tamaño de la muestra. También otra cosa que, por ejemplo, es compartir datos de una manera más segura. Entonces, datos sintéticos, en lugar de, por ejemplo, compartir datos de pacientes, ¿no? Que no sabes qué va a pasar con esos datos, pues simplemente generas unos datos sintéticos que lucen como pacientes y esos son los que compartes con otros. Completar valores perdidos, entonces esto va un poco relacionado con lo que comentaba como anteriormente, por ejemplo, en estadística,
Cuando a una variable le faltaba un valor, pues había métodos para generar esos datos, ¿no? Utilizar la media o todas estas cosas de imputación de datos perdidos. Pues ahora, pues un paciente no tiene una imagen de resonancia magnética, pues se la generas de cómo debería lucir esa imagen, etcétera. Te repito, nosotros miramos un gemelo digital como un sistema del cual le puedes preguntar y te va a generar datos. O sea, es un sistema que genera datos. ¿Vale? Entonces, por eso, generación de datos es tremendamente importante para el desarrollo de gemelos digitales. Ahora, miremos cuáles son los problemas de esto. Entonces, el problema con la generación de datos de esta manera es que lo único que se preocupa es porque luzca realista, pero no se preocupa en ningún momento porque luzca que sea posible, que son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, esto es lo que en inteligencia artificial se conocen como alucinaciones. Entonces, por ejemplo, esta imagen es una imagen realista, pero no es posible. Es decir, está, por ejemplo, con los brazos tremendamente alargados o, por ejemplo, problemas como, por ejemplo, tazas flotando, etcétera. Y esto es porque esta generación de imagen no tiene, en ningún momento le hemos metido, por ejemplo, la ley de la gravedad o no le hemos metido, o sea, propiedades físicas, etcétera. Simplemente se preocupa porque las imágenes que generen luzcan realistas. Entonces esto, pues también sucede, lo vemos en texto. Lo que pasa es que es más difícil de detectar. Entonces, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, OpenAI y Google y esto han ido trabajando mucho en evitar alucinaciones, pero todavía suceden cosas como, por ejemplo, cuando uno le dice, por ejemplo, cuántas letras hay en la palabra 19, ¿no? 19. Y pues, bueno, ChatGPT pues responde, bueno, hay 8 letras. Y apenas que lo desafías, entonces pues el sistema se confunde. Esos son temas de no conocer, por ejemplo, la matemática de fondo, etcétera. Bien, de esto, pues nosotros, digamos, hemos desarrollado sistemas, por ejemplo, para generación de datos médicos, ¿no? Como en primera instancia. Entonces, por ejemplo, cosas como, no sé qué me pasó con esta diapositiva, algo me pasó con el tamaño de la letra, pero bueno, la idea es, por ejemplo, para generación de electrocardiogramas, porque estos son de bastante utilidad, por ejemplo, sobre todo en problemas cardiovasculares. Entonces, utilizamos un sistema muy similar a lo que ya mencionaba inicialmente, en donde presentamos electrocardiogramas que son reales y cómo se van generando estos electrocardiogramas que son sintéticos, ¿no? Entonces tenemos un generador, un discriminador, simplemente que todo se vuelve un poco más complejo. Entonces esto, cuando nosotros lo generamos así y los evaluamos, entonces vemos que realmente estos electrocardiogramas que se generan en el computador, realmente, o sea, cuando los evaluamos, todas las métricas nos dicen que lucen exactamente como electrocardiogramas reales. Entonces, por ejemplo, cuando comparamos con grandes bases de datos, por ejemplo, independiente de la métrica, vemos que sus métricas son bastante similares, ¿vale? Entonces, todo perfecto, todo se luce muy bien. Estamos generando electrocardiogramas y los evaluamos, medidas de desempeño, todo lo demás, todo lo está perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando miramos aquí, esto es un electrocardiograma que he generado por computador, otro. Todos estos electrocardiogramas son generados por computador, utilizando todas estas técnicas. Cuando nosotros esto se lo presentamos a los médicos, pues ellos no logran diferenciar si esto es generado por computador o si es uno que es real. Es decir, si nosotros no le decimos nada, le presentamos estos electrocardiogramas y ellos simplemente los analizan y en ningún momento están pensando, oh, aquí este electrocardiograma no es real. O sea, esto llegamos a un punto en el cual lo que generamos es bastante realista. Pero aquí es donde comienzan los peros. Entonces, algunas veces, por ejemplo, generamos electrocardiogramas y el sistema, por ejemplo, genera cosas como estas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando eso se lo pasábamos a los médicos, ellos lo que nos decían es, oh, eso es un artefacto, o sea, es algo, el paciente de pronto se movió o algo pasó con uno de los sensores. O sea, ellos nunca consideran que es un tema de la generación de datos por computador, porque bueno, evidentemente lo ven bastante realista, pero realmente este tipo de problemas no suceden cuando tienes un electrocardiograma real, ¿ya? Entonces,
ese es el punto que nos sucede, que esto también lo vemos mucho con sistemas como ChatGPT, que aparentemente todo se está generando muy bien, todo perfecto, pero siempre hay pequeños detalles aquí y allá que muchas veces pasan imperceptibles, pero pueden causar serios problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que acabo de señalar era muy evidente, pero también hay otros, por ejemplo, como este de aquí, que obviamente nosotros, si no tenemos la experticia, pero pues yo no tengo la experticia para leer electrocardiogramas, ni siquiera lo notaremos, pero un médico, por ejemplo, sí puede decir, ups, esta pequeña curvita que está aquí, nunca la había visto antes, ¿no? Entonces hay algo ahí que no está funcionando bien. Entonces quiere decir que generar datos como tal no es suficiente para poder desarrollar gemelos digitales, ¿ya? Entonces vamos a mirar por qué. Entonces, si nosotros queremos desarrollar gemelos digitales, ¿no? Que es lo que, en últimas, lo que queremos llegar es lo que llamamos al, a un gemelo virtual humano. Un gemelo virtual humano es como un gemelo digital que es tremendamente más complejo, o sea, utiliza información de todo tipo, genética, laboratorios, imágenes, biomédica, etcétera, y poder tener, y ese es digamos, ese es el proyecto general en lo que estamos, digamos, no solamente nosotros, sino muchos grupos, es en poder desarrollar un humano virtual completo, ¿no? Bien, entonces, ahora, una de las cosas que también vemos con inteligencia artificial que nos ofrece es poder explicar, ¿no? Las decisiones. Entonces, ¿y por qué esto lo podríamos necesitar en un gemelo digital? Porque obviamente, si un médico, por ejemplo, le dice al gemelo digital, o sea, lo interviene, ¿no? Un tratamiento, el gemelo digital responde de una manera, pero la siguiente pregunta obvia es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto otro? Entonces, tradicionalmente en inteligencia artificial tenemos cosas como esto, que es lo que se conoce como explainable AI o inteligencia artificial explicable. Entonces, esto ya es de uso común, ¿no? O sea, es bastante frecuente. Por ejemplo, resultados como estos se conocen como los chartplots. Te va a decir, por ejemplo, que por ejemplo, el riesgo de lo que cualquier cosa que esté prediciendo aquí, creo que en este caso es de diabetes. Entonces, por ejemplo, los niveles de glucosa, si son más altos, incrementan el riesgo de diabetes, etcétera, ¿no? Te dice, eso ya existe y eso es de uso común. O, por ejemplo, mirar cómo variables independientes, cómo influyen en las salidas. O, por ejemplo, en imágenes, por ejemplo, decir, por ejemplo, mira, yo clasifiqué esto como cualquier tipo de animal. ¿Y por qué? Porque me basé en esta parte, esto específicamente, no, por ejemplo, en el cuello fue lo que más me interesó para eso. Entonces, son lo que se conocen como los mapas de activación. Entonces, todo eso ya está, ¿no? Pero, ¿qué problemas tenemos? ¿Por qué eso no es suficiente? Miremos que, imaginemos que, digamos, tenemos un día soleado. Entonces, recolectamos datos de ese día soleado y vamos a ver que pues, el consumo de helados pues, se incrementa y, y personas que, digamos, se broncean o se queman con el sol, pues también se incrementa. Si solamente tuviéramos estas dos variables, consumo de helados y el número de personas que se queman con el sol, entonces, el sistema simplemente encontraría una correlación entre las dos, pero evidentemente una cosa no está causando la otra, ¿no? Entonces, lo que está causando estas dos cosas es simplemente que tenemos un día soleado. Entonces, esto, por ejemplo, o sea, por ejemplo, hay ejemplos muy cómicos, podríamos decirlo de una manera como, en este caso, la correlación que hay entre el consumo de chocolate per cápita y el número de premios Nobel por 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, la densidad de premios Nobel, prácticamente. Entonces, cuando vemos, están ampliamente correlacionados. Entonces, decimos, por ejemplo, Suiza, pues el consumo de chocolate es bastante alto la densidad de premios Nobel es bastante alta, y así sucesivamente. Entonces, casi que vemos una línea recta aquí, y evidentemente, eso no quiere decir que consumir chocolate te va a dar un premio Nobel, ¿no? O sea, quiere decir que simplemente hay una correlación que no, simplemente es al azar, pero una cosa no causa la otra. Entonces, esto obviamente es obvio, pero en muchos estudios, la mayoría de los estudios hoy en día realmente, pues esto es lo único que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos otra que es peligrosa, digamos, de cuidado, que es, por ejemplo, la correlación que hay entre autismo
y el consumo de alimentos orgánicos. Vemos que la correlación es casi del 100%, ¿ya? Entonces, ¿esto quiere decir que el consumo de alimentos orgánicos causa autismo? No, simplemente que por azar están correlacionados, ¿no? Pero esto es lo que cualquier modelo de inteligencia artificial o de estadística, o sea, inteligencia artificial estándar o estadística, es lo único que hay. Cuando solamente utilizamos los datos, es lo único que vamos a poder obtener. Bien, ¿esto por qué es? Es porque cuando solamente utilizamos datos, estamos únicamente en esta zona de esta curva de complejidad. Entonces, si tenemos simplemente lo que tenemos son correlaciones, pero eso no es suficiente. Nosotros, si queremos modelar sistemas, tenemos que estar al otro lado de la curva, es decir, cuando podemos sacar ecuaciones diferenciales explícitas del modelo, etc. Eso sí que nos dice exactamente cuando ajustamos una variable qué pasa con el resto y así sucesivamente. Ahora, si queremos desarrollar gemelos humanos que sean virtuales, ¿no? Pues necesariamente tenemos que trabajar con esta zona de la curva. Pero yo comentaba inicialmente que definitivamente no podemos pretender que vamos a sacar ecuaciones diferenciales que describan a una persona, ¿ya? Entonces, no podemos ni estar aquí ni estar acá. Entonces nos queda lo que tenemos en intermedio, que es lo que se conoce como modelos causales, ¿ya? Entonces, ¿qué es causalidad? La causalidad, entonces, es una cosa que ya existe, o sea, desde hace muchos años se habla de causalidad. Es cuando, eso, por ejemplo, cuando hacemos los ensayos clínicos, entonces, para poder saber si un tratamiento realmente tiene un efecto en la salud, por ejemplo, corremos un ensayo, pero tenemos que controlar todas las variables que no pertenecen a ese tratamiento, por ejemplo, la edad, etcétera, etcétera, y solamente movemos o solamente variamos esa variable que es la del tratamiento, y con eso podemos estar seguros de que realmente está teniendo un efecto. Ahora, en general, eso quiere decir que los datos no son suficientes para poder hablar de causalidad. O sea, datos es solamente una parte de esa ecuación, pero también necesitamos algo más. Ese algo más es lo que se llama un modelamiento del conocimiento. Es decir, por ejemplo, intervención de expertos, intervención de otras, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos, que es la mezcla de sistemas físicos con datos. Y eso te permite, pues, tener múltiples vistas de lo que estás trabajando. Entonces, por ejemplo, en los modelos causales, originalmente, era para resolver problemas como este que tengo yo aquí. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, que desarrollan cáncer de pulmón, por ejemplo, entonces, pero también vemos que esos pacientes tienen, por ejemplo, las uñas, pues los dedos son pues amarillentos, ¿no? Entonces, si solamente tenemos esta información, podríamos pensar que tener uñas o dedos amarillos causan cáncer de pulmón, lo cual no es cierto. Esto es lo que se conoce como un confounder, ¿ya? Entonces, lo que no tenemos es la información de si el paciente fuma o no fuma, ¿ya? Y esto es lo que causa estas dos cosas. Entonces, ese es el problema de los datos. Ahora, como decía, esto en estadística ya, digamos, se resuelve controlando las variables, ¿ya? Pero siempre estás probando una a la vez. Ahora, lo que nosotros estamos trabajando ahora con inteligencia artificial es llevar esto a una etapa mucho más avanzada en la cual lo que terminamos haciendo son grafos, ¿ya? Que se llaman grafos causales, que relacionan todas las variables, las imágenes, las series temporales, todo esto, de tal manera que si, por ejemplo, influimos en una variable en particular, cómo todo lo demás se ve afectado. Y esto pues nos lleva un poco más a este concepto de gemelos digitales. Entonces, con esto, pues, digamos, nosotros, pues, digamos, esta es la primera arquitectura que nosotros, digamos, hemos ido desarrollando, en donde tenemos un sistema que genera esos datos, ¿no? Porque es lo que decía, que un gemelo digital, pues lo vemos como un generador de datos, pero no es suficiente simplemente que genere datos, sino que tenemos que poder intervenir. Entonces, tenemos que tener este componente causal, ¿ya? Y cuando tenemos todo esto, pues entonces lo podemos pasar pues, a un modelo de inteligencia artificial. Bien, para esto, por ejemplo,
una de las maneras que trabajamos estos es, por ejemplo, para generación de imágenes. Entonces, en lugar de generar la imagen a partir del ruido, que es lo que, digamos, lo que mostraba inicialmente, pues tenemos toda una estructura causal que controla cómo esa imagen se puede generar. Entonces, por ejemplo, digamos, este es un ejemplo muy sencillo de esto. Entonces, imagina que este es un conjunto de datos muy conocido hoy en día, que es el MNIST para números escritos a mano. Entonces, la idea es, por ejemplo, con esta arquitectura es que si tengo un modelo causal muy sencillo, que controla el espesor del dígito, la intensidad y qué dígito estamos modelando. Entonces vemos que el espesor, si yo cambio el espesor, pues también me cambiará la intensidad, ¿no? Porque aquí hay una relación causal. Y el dígito, pues es independiente. Entonces, cuando yo tengo modelos como esto, yo tengo este, por ejemplo, este es el número 5, obviamente. Si yo cambio el espesor, ¿no? Te nota que al cambiar el espesor me cambia la intensidad también. Entonces esto hace que el nuevo 5 que se genera, pues cambia el espesor, pero también la intensidad. O, por ejemplo, en este caso, si cambio el dígito, en lugar de 5, le digo que sea 6, me genera el 6, pero no afecta ni la intensidad ni el espesor, y así sucesivamente. Entonces, utilizando esto, pues podemos trabajar cosas, por ejemplo, para generación de datos numéricos, ¿no? Variables numéricas con grafos mucho más complejos, en donde, por ejemplo, este es el conjunto de datos original, y cuando hago una intervención, por ejemplo, en D1, que sería esta nodo de aquí, pues todo lo demás se ve afectado en lugar de todo lo demás en lugar de C2 y C1. O sea, estas se mantienen igual como estaban originalmente, pero de aquí en adelante todo lo demás se ve afectado. Ahora, si afecto, por ejemplo, C5, que es este nodo que está aquí, yo esperaría que lo demás no se afecta, sino todo lo que está aquí abajo. Entonces, es lo que sucede aquí. Ahora, estos son datos numéricos, pero en imágenes, que es lo que voy a mostrar ahora, pues es mucho más fácil de ver. Más complejo de desarrollar, pero más fácil de ver. Entonces, para esto, estamos trabajando esto en colaboración con un hospital local, que trabajamos lo que son CT scans, ¿no? Estos son tomografía computarizada del corazón. Y la idea de esto es poder mirar cómo en el corazón pues tienes las cuatro cámaras, ¿no? Los dos atrios y los dos ventrículos. Entonces, en los dos está el izquierdo y el derecho, y en el izquierdo pues hay como un apéndice, ¿no? Que no es el apéndice que tenemos en el intestino, ¿no? Sino un pequeño apéndice en esa cámara en el corazón, que cuando tenemos, por ejemplo, una condición médica que se conoce como fibrilación auricular, entonces, que es una irregularidad en el corazón, cuando el corazón, bueno, late, ¿no? Entonces, a veces acumulan coágulos en ese apéndice, entonces coágulos de sangre. Entonces, esos coágulos de sangre que se acumulan ahí, eventualmente viajan y llegan al cerebro. Y cuando llegan al cerebro, bloquean arterias en el cerebro que pueden causar un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, si nosotros podemos modelar cómo funciona ese apéndice que está en el atrio izquierdo del corazón, podríamos controlar y evitar que ese paciente eventualmente pudiera desarrollar un accidente cerebrovascular que es mucho más serio. Entonces, para esto, pues, digamos, tenemos toda una base de datos que son de unos 45 terabytes de CT scans, ¿no? De diferentes pacientes. Estos pues, son segmentados hasta finalmente sacar este es el apéndice, que está como parte es una parte de esta cámara del atrio izquierdo. Y esto, entonces montamos todo este sistema de grafo causal para controlar cómo generamos esa imagen, ¿ya? Entonces para esto no solamente estamos utilizando lo que yo mostraba antes, que era controlado únicamente por datos, sino también con ecuaciones diferenciales, mezclando las dos. Entonces, por ejemplo, digamos, esta es una prueba muy sencilla de generación de la imagen, de la imagen real, y por ejemplo, con un grafo muy sencillo, ¿no? Esto simplemente era para probar, pero en general, pues podemos llegar a cosas como esta que tengo aquí, que no veo el video. Aquí está. Entonces, por ejemplo, ese es el apéndice, y cómo se genera utilizando esta mezcla de generación de datos en inteligencia artificial más estas ecuaciones físicas.
y cómo, pues, digamos, nos va indicando cómo en el apéndice, cómo se concentra, por ejemplo, esfuerzos en un lado o en el otro, y así sucesivamente. Bien, bien, rápidamente, voy un poco encima del tiempo, rápidamente, simplemente para resaltar que todo esto, pues, bueno, obviamente es mi pasión, o sea, me gusta todo esto que estamos haciendo y tal, pero hay que tener cuidado con no olvidar que de fondo, pues, todo lo que hagamos tiene que ser confiable, ¿no? Entonces, o sea, cómo hacer que todo esto, cómo no lo creemos, ¿no? Entonces, simplemente algunos puntos para resaltar que todavía estamos teniendo, todavía en la comunidad, estamos teniendo problemas, por ejemplo, de sesgos con inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, las bases de datos cuando se entrenan, pues grupos minoritarios pues, tienden a verse desfavorecidos en los modelos predictivos. Por ejemplo, un ejemplo, digamos aquí, es para detección de cáncer de piel, aunque esto fue presentado en el 2022, y como, por ejemplo, pieles claras, pues, por ejemplo, el sistema detecta muy bien dónde está el cáncer, pero cuando son pieles oscuras, pues vemos cómo se equivoca completamente dónde está el cáncer, ¿no? Entonces, esto son temas de sesgos. También, por ejemplo, una cosa a tener en cuenta es esas bases de datos que utilizan para entrenamiento de modelos, pues desafortunadamente se basa mucho en dónde está la ciencia, ¿no? De dónde se están desarrollando cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, pues simplemente para resaltar, por ejemplo, aquí Colombia, por ejemplo, no está incluida en ninguna de las grandes bases de los modelos que se han ido desarrollando, por ejemplo, para temas cardiovasculares. Por ejemplo, no hay datos, por ejemplo, utilizados de Colombia o muchos países de Latinoamérica o, por ejemplo, África no es incluida, etcétera, ¿no? Y también son los temas muchos temas de desinformación y cómo se debilita la confianza por la manera como se generan los datos. Esto ha llevado a que, por ejemplo, hoy en día, o sea, el 60% de los datos que se están utilizando son sintéticos, el 50% del tráfico en Internet es automatizado, es decir, esto pues necesariamente va a influir en el desarrollo de nuevos modelos. Entonces, por ejemplo, vemos cosas que no están allí o, por ejemplo, información falsa, como por ejemplo cosas como que lucen realistas, como por ejemplo un huracán que tenía flotando tiburones, o por ejemplo cosas a veces más difíciles de detectar, por ejemplo noticias que lucen muy reales, pero que en el fondo son generadas por computador. Entonces esto obviamente afecta la generación de nuevos modelos, porque los datos cada vez se están contaminando más y más. Hay algunos que dicen que de hecho esto va a hacer que colapse todo el sistema si no se tiene cuidado. Bien, entonces, obviamente, de aquí hemos hablado de que estamos en una revolución, ya esto todo el mundo lo tiene claro. Digamos, la idea de cuándo vamos a tener esta inteligencia artificial general, pues cada vez se espera que es más cercano. O sea, anteriormente se hablaba, por ejemplo, en 50 años. Por ejemplo, esta curva nos dice a medida que ha ido pasando el tiempo, la percepción de cuándo se va a obtener esta inteligencia artificial general, y pues ahora estamos hablando que en 5 años pues la vamos a obtener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ahora, pero también nos invita a preguntarnos si realmente estamos allí o no, porque pues hay algunos desafíos, como por ejemplo los últimos modelos que se han ido desarrollando, pues el número de parámetros que utilizan pues simplemente ya han vuelto completamente inmanejables, ¿no? O por ejemplo uno ve cosas como GPT-5, que fue lanzado recientemente, realmente no se ha notado como un elemento diferenciador en comparación con, por ejemplo, GPT-4, y así sucesivamente. Entonces, algunos, como uno de los padrinos de la inteligencia artificial, Jean LeCun, pues está hablando de si realmente estamos en la ruta adecuada o no, ¿vale? Bien, eso era todo. Simplemente era para resaltar que obviamente nada de estas cosas se hacen, digamos, en ratos libres. O sea, esto pues, son proyectos de investigación que estamos trabajando, como mencionaba el profe Wilmer al principio. O sea, digamos, este es un proyecto, por ejemplo, que nosotros lideramos con la Unión Europea,
de 10 millones de euros. Y este proyecto es un proyecto para manejo de accidentes cerebrovasculares originados por fibrilación auricular. Y bueno, evidentemente no estamos solos en esto, esto es una colaboración con diferentes universidades, compañías y hospitales en Europa. Ya, y esto era todo lo que traía para hoy. No sé si podemos pasar de pronto a Muchísimas preguntas. gracias, Iván. Iván, muchísimas gracias, muy interesante. Te cuento algo, y es que hace poco estuve en un panel sobre temas de inteligencia artificial y datos y habló el gerente del metro en Bogotá y manifestó que han hecho simulaciones con Digital Twin sobre el comportamiento y demás patrones y propiedades del metro en Bogotá. Entonces, excelente temática, Iván. Muchas gracias. Gracias. Tenemos preguntas, Iván. Aprovechemos unos minuticos, ¿te parece? Vale, sí, Bueno, sí. una pregunta que nos hace Paula Andrea es que, ¿de qué manera se evalúa que el gemelo digital representa adecuadamente la fisiología humana? Tengo que decir que esa es la pregunta del millón. Ajá. La, la, eso, o sea, voy a empezar cómo se evalúa un modelo de inteligencia artificial normal, ¿no? O sea, digamos, un modelo predictivo es relativamente fácil de evaluar. O sea, tú tienes unos datos de entrenamiento, tienes unos datos de prueba. Con los datos de entrenamiento creas tu modelo. Con los de prueba, pues entonces miras cómo predice las cosas tu modelo de inteligencia artificial y lo comparas con Claro. los reales. Y con eso sacas una métrica. Eso está bien. Bien, con los modelos digitales, pues eso no lo tenemos, ¿ya? Entonces no tenemos esa posibilidad de, obviamente o sea, el punto de partida es que un modelo, un gemelo digital, por definición, o al menos los que estamos desarrollando nosotros, por definición, como mínimo son, o sea, si no haces nada, son un modelo de inteligencia artificial normal, o sea que todavía puedes evaluar esa parte. Pero, por ejemplo, preguntas como, imagina que tú tienes un paciente que fuma, crea su gemelo digital y ese gemelo digital pues es un fumador, ¿no? Y ahora dices, bueno, ¿cómo sería la vida de este paciente si este paciente nunca hubiera fumado? ¿Ya? Esta es una pregunta válida que le podría hacer un gemelo digital. Y no están los datos, porque los datos sí, podrías tener pacientes que han fumado y pacientes que no han fumado, pero no ese paciente en particular que ahora es no fumador. ¿Ya? Entonces, y el sistema te va a responder a eso. Entonces, para eso, y nosotros, o sea, seguimos 5 principios, ¿ya? Que son unos axiomas, que son axiomas que fueron, 3 de ellos fueron desarrollados cuando se desarrollaron modelos causales. Uno de estos es que se comporte como un modelo predictivo, que es lo primero que acabo de decir. Lo otro es la estabilidad del grafo causal, ¿no? Esto es cuando uno prueba lo que se llaman los counterfactuals o counterfactualidades, no sé cómo se dice en esto en español, es que inviertes todo el modelo causal, es decir, todo lo que son entradas se convierten en salidas, y pasa la señal en sentido contrario y tiene que responder como esperas, ¿ya? Entonces eso te da un poco de la estabilidad. Hay otra parte que es la parte de realismo, que es que lo que genere, digamos, tenga sentido. Entonces ya comienza a ser más subjetivo porque ese realismo sí puedes evaluarlo numéricamente, pero hay cosas que se generan que no necesariamente han sido vistas en la realidad. Entonces ahí es cuando tienes que entrar con expertos humanos que entran a validar el sistema. ¿Ya? Y hasta el momento, digamos, eso es lo que tenemos. ¿Ya? O sea, hay cosas, o sea, por ejemplo, que sí, que indicadores, por ejemplo, como esto de estabilidad, etcétera, pero al final siempre se necesita alguien que vaya y mire y diga, esto es viable o no es viable. Bien. Gracias, Iván. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuáles son las consideraciones éticas al momento de implementar gemelos digitales en medicina, pues teniendo en cuenta las limitantes mencionadas en las herramientas matemáticas? Una pregunta que nos hace Santiago. Sí, o sea, digamos, esa es también otra área que en estos momentos está entrando mucho en la inteligencia artificial, es o sea, la ética de inteligencia artificial, pero digamos más amplia, que es lo que se conoce como trustworthy inteligencia artificial confiable. ¿Ya? Entonces, y para esto, pues hasta abogados y todo eso se Ujú, especializan en temas de inteligencia artificial con todo esto. Entonces, por ejemplo, factores que se tienen en cuenta uno es la privacidad, o sea, cómo tenemos garantía de que esos datos no van a ser utilizados
por otras cosas que no deberían de ser utilizadas. Entonces, esto ha llevado, por ejemplo, a que los datos hoy en día en muchos hospitales ya no se comparten, es decir, ya no salen del hospital, ¿no? Porque ya no es suficiente simplemente que estén anonimizados, etcétera, sino que simplemente no salen del No. hospital. Entonces, esto lleva a que los modelos que se desarrollan tienen que viajar a los hospitales. Y obviamente, pues esto implica soluciones desde un punto de vista tecnológico. Para esto es lo que se ha desarrollado como aprendizaje federado, Federated Learning. Y esto, que es una combinación de técnicas en inteligencia artificial, pero también en redes, etcétera, redes de Internet. Entonces, esto hace que los modelos se desarrollen en los mismos hospitales y después cómo se combinan todo esto. Pero también está, por ejemplo, el tema de evaluaciones de sesgo, que estamos obligados, esto no es opcional. O sea, hoy en día, si nosotros queremos desarrollar un dispositivo, que un dispositivo de inteligencia artificial, que es un pedazo de software, es un dispositivo, por ejemplo, si tiene intervención, un dispositivo médico, si puede influir la decisión de un médico, pues esto ya está regulado en Europa y estamos obligados a que esto que acabo de decir, por ejemplo, privacidad, se Ujú. cumpla, pero también se cumplan temas de sesgos, se tiene que demostrar que se ha aprobado en los diferentes grupos. eh, Se me escapa que otras cosas, son como 5 cosas que tenemos que probar. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos que poder responder a preguntas como, ¿qué pasa si el sistema se equivoca? Si toma una decisión equivocada. ¿Quién es accountable? ¿Quién es responsable por esa decisión? ¿Es el médico? ¿Es el programador que programó el Mm. dispositivo? ¿Es la empresa? ¿Quién es responsable? Eso tiene que quedar claro en todo este sistema. Antes de poder sacar esa letra, ¿no? que te dice que está certificado tu dispositivo. Gracias, Iván. Bueno, tenemos varias preguntas. Voy a aprovechar los 3 minuticos que nos restan. Esta pregunta es interesante. ¿Es posible que los gemelos digitales lleguen a simular tratamientos médicos para efectos secundarios? Sí, no vería por qué no. Sí, la idea es que sí. O sea, si estás todo, obviamente, todo depende del modelo, pero en principio sí. O sea, si está dentro por ejemplo, mirando desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, o sea, si está involucrado, si está dentro de los grafos, la idea que, digamos, que nosotros tenemos es, digamos, lo que estoy insistiendo mucho es que todo sea incluido, ¿no? O sea, no solamente es el paciente, el Ujú. hospital, el ambiente, contaminación. O sea, nosotros estamos, de momento son proyectos separados, pero la idea es que todo quede integrado, ¿no? Que la idea, por ejemplo, Ya. después te lo tengas no sé, tu gemelo digital va como parte de tu móvil, ¿no? De tu celular, y simplemente interactúas con él cada vez que lo necesites. Ya, ¿tú tienes conocimiento, Iván, de cómo está el tema de gemelos digitales aquí en Colombia en temas de salud pública? No, No. Ok. no tengo ni idea, Sí, para, desafortunadamente. para quienes, Iván se encuentra en Inglaterra y ¿cuántos años llevas por allí, Iván? Como Oh, 16, 17 años. ok, bueno. Última pregunta, Iván. ¿Qué tan cerca estamos de poderlos usar los modelos digitales, los gemelos digitales, perdón, en áreas como la neurología? Es decir, ¿hay algún modelo hoy día para que modele el cerebro como un gemelo digital? Y bueno, digamos, hace rato que no trabajo con modelos del cerebro, o sea, si yo los trabajé hace ya unos 12 años. Y digamos, en eso había así como está esta idea del gemelo digital, del gemelo virtual humano, ¿no? Que son un Ujú. conglomerado de muchos proyectos trabajando en esto, pues también hay, entiendo que todavía existe, que es el del mapeo de, de los procesos cognitivos en el cerebro y tal, todo esto. Ahora, haciendo una extrapolación, pero ya aquí me estoy aventurando un poco, de que hace 12 años estaba trabajando en desarrollo de las ecuaciones, de todo lo demás. Y eso es lo que necesitamos para desarrollo de todos estos modelos gemelos digitales. Yo entendería que si no se ha desarrollado, estamos muy cerca de llegar a eso. Ahora, también depende de qué nivel, ¿no? Porque si estamos trabajando a nivel de dónde se generan los procesos cognitivos en el cerebro, esto doy por hecho que ya está. Ahora, si estamos hablando más a niveles de los canales estos de las sinapsis y todo lo demás, no, eso ya se me sale de mi área de experticia.
Perfecto. Iván, una pregunta rápida para respuesta rápida. Las Sí. personas que quieren incursionar, es importante, ¿hay librerías en Python? ¿Qué tipo de software están utilizando para llevar a cabo este modelamiento? Y nosotros, no, esa librería, o sea, digamos, no hay una, o sea, digamos sí que hay cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, para modelos causales hay una biblioteca en Python que ahora, que es un conglomerado de bibliotecas que se llama DoWhy, ¿no? O sea, DOY, ¿no? De pregunta. Ujú. Y esto pues incluye varios paquetes que originalmente se han ido desarrollando por separado y ahora todo está. Entonces eso es para, por ejemplo, modelos causales. Pero, por ejemplo, dependiendo del modelo causal que estés trabajando, pues no hay una librería hoy en día así estándar, sino pues cosas que, por ejemplo, trabajamos mucho con cosas implementadas en TensorFlow, pero esto, digamos, es Deep Learning en general, o PyTorch también es para Deep Learning en general. Y sí, Ok. prácticamente es. Iván, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto tenerte con Vale, nosotros, muchas gracias. todo el conocimiento que tienes y mil gracias. Feliz resto de tarde. Listo. Gracias. Bueno, yo voy corriendo para el aeropuerto. Gracias, sí, te agradezco Listo, mucho. pues. Bueno, chao, Gracias. pues.